Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy iniciándonos con un tema interesante, con un invitado especial y que ya viene siendo parte de este programa, que es el profesor Daniel Pou, politólogo, y el cual vamos a tener esta noche tratando muchos temas de interés y sobre todo preocupantes que también están ocurriendo aquí en el país. Pero para eso nos acompaña Javier López y el doctor Nelson Balcarce. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un plato fuerte. Vamos a hablar de seguridad ciudadana y de seguridad general. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti. Buenas noches, mi hermano y amigo Flavio Gutiérrez. Buenas noches al país, que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevándole las últimas y más fidedignas las informaciones. Hoy, como ustedes han dicho, con un invitado que podemos hablar de seguridad, de política, de todo, pero como siempre, la oportunidad de dar la apertura de este programa la tiene mi hermano Flavio Gutiérrez. Así es, vamos a darles la bienvenida aquí a nuestro programa al profesor Daniel Pou, que siempre es una satisfacción tenerlo aquí con nosotros en nuestro programa En Tres Puntos. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches y a la verdad que me siento sumamente halagado de estar aquí con ustedes porque es una oportunidad de educar, de orientar y de construir ciudadanía. Y muy buenas noches a los amigos televidentes pues que nos brindan el privilegio de la audiencia. Así es. Profesor, realmente el país está prácticamente convulsionado con muchas cosas. Temas políticos, tenemos temas de feminicidio, 29 en lo que va de año ya, de mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas. Tenemos descomposición en los partidos políticos, situaciones que se están discutiendo, y tenemos un tema que también afecta, que es la reforma fiscal, que también ahora se va a cambiar por reforma constitucional, porque el presidente de la República dio a conocer eso en los lunes del día de ayer. Entonces nos gustaría que usted, dentro de todos estos temas, ¿cuál es el más preocupante que la nación? Tenemos asaltos bancarios que ha creado un pánico también en el país y hay muchas personas que realmente se sienten preocupadas. Y el exterior también, que nosotros teníamos muy buena visión de que teníamos un clima totalmente bien favorable y ahora hay muchas quejas de que realmente República Dominicana está pasando casos que no se daban en otros momentos. ¿Qué usted opina? Bien, mira, República Dominicana es un país que en muchas de las manifestaciones que se producen en términos, podríamos decir, sociales, políticas y hasta económicas, es un país que hace muchos picos hacia arriba y muchos picos hacia abajo. Y eso llama mucho la atención. De hecho, en esta semana que transcurrió, estuvimos un equipo de amigos trabajando, estudiando situaciones sectoriales, porque estamos preparando unos trabajos para hacer unos diagnósticos para unas agencias internacionales. Y realmente estamos ante un cóctel que por todos los lados, cada compuerta que tú abres, le sale a usted una lengua de fuego que eructa violencia. Es como si tuviéramos los dragones, ¿verdad?, ocultos en las habitaciones traseras. La política más irracional, más, podríamos decir, agresiva, más descalificadora, no puede estar hoy en día habilitada por un discurso tan nocivo, tan capcioso para la sociedad dominicana. Todavía hay gente pretendiendo desconocer las elecciones, descalificando los resultados.
hay un tema que para mí, y voy a hacer una pausa en este segmento, pero es un tema que hemos hablado nosotros ya en muchas ocasiones. Señores, el modelo político de República Dominicana está colapsado. Se agotó. Está colapsado, porque un modelo político es un contexto, es podríamos decir, un microclima que tiene que permitir que el Estado se reproduzca. El Estado es un ser vivo, es el ser vivo más grande que tiene la sociedad. Entonces, cuando usted tiene un modelo político agotado y empieza usted a abrir ventanas, a forzar puertas para oxigenarlo, un modelo que ya todos los paradigmas, todos los esquemas y todas las relaciones de poder sobre las cuales se ha sustentado están fatigadas. Entonces, no hay una comprensión del liderazgo político sobre ese tema. Todos son exitosos, todos han tenido gobiernos prístinos, exitosos, sin corrupción, sin mácula, y todos están dispuestos a asumir el solio presidencial y se consideran muy autorizados para volver a la presidencia de nuevo, y algunos para instalarse por primera vez. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un problema de cierta incertidumbre, porque el contexto preelectoral y postelectoral ha sido un contexto salpicado de demonios, donde el país se va a acabar porque fulano no salió presidente y porque era el hombre que sí sabía, etcétera. Todos esos mitos primitivos que existen aquí en el país y no se entienden y no quieren entender que realmente a Luis Abinader le ha tocado conducir la transición, o por lo menos iniciar la conducción de la transición de un modelo político a otro. Pero las fuerzas políticas se oponen. ¿Y sabes por qué se oponen? Porque eso va a conllevar un desplazamiento de los ejes de poder. Entonces, por el otro lado, el presidente Abinader hace una propuesta de una reforma constitucional y una propuesta de, no sé si será un pacto fiscal, no sé cómo llamarle, profesor, o si será una simple reforma fiscal. Hay gente que le han metido en la cabeza a gente del pueblo llano que es para subirle los impuestos y ponerlos a pagar más impuestos. Y eso no es la reforma fiscal. Usted está hablando de una reforma integral. Sí. Bueno, eso es lo que se pretende. Es lo que se Por pretende. ejemplo, el modelo político de República Dominicana, donde la mayoría de los ingresos que capta el Estado lo capta a través de impuestos al consumo, a través del ITEVI. Y el otro lado, impuestos sobre las rentas, que se rige bajo un modelo regresivo, no progresivo. Es correcto. Y sobre todo en un país donde la mayoría de la captación de los impuestos vienen por el ITEVI, o sea, un impuesto directo al consumo, usted está penalizando a los más pobres, cuando la mayor parte de los impuestos provienen del consumo, porque cuando un pobre va a comprar un paquete de galletas, paga el mismo impuesto que cuando lo va a comprar un acaudalado. Y entonces hay una situación de desigualdad. Por eso hay otro tema. Nos vanagloriamos de que crecemos económicamente todos los años, estamos por encima del 5, pero ¿qué hacemos con ese crecimiento? ¿Para qué sirve el crecimiento? Cuando el crecimiento en este país, en cierta medida, crea más desigualdad social que inclusión. Pues no se distribuye. No hay política de redistribución. Bien. Ahora, ese es un tema. Pero por el otro lado hay en estos momentos una situación de intransigencia donde parece que la oposición no tiene responsabilidad de construir nación, sino que es el que gana la presidencia. Entonces la oposición se dedica a ponerle obstáculos al que quiere hacer algo, con discursos irracionales, que a muchos de ellos yo he escuchado dirigentes políticos que me da pena escucharlos. Es más, siento vergüenza ajena, porque en cerebros bien amueblados, en gente que uno considera que tiene cierto valor intelectual, cierta lucidez, escuchar algunas cosas le causan, a la verdad, hasta preocupación. Y por el otro lado, tenemos una sociedad que cada vez
ha ido caminando más al proceso de globalización de la violencia, ya sea violencia social, ya sea violencia delictiva. Ahí tenemos un cóctel perverso, porque la violencia delictiva y la social crean una sinergia entre sí que se amplifican. No hay nada más contagioso en la vida que la violencia. La paz no es tan contagiosa, o sea, no es tan rápidamente contagiosa, pero la violencia sí. Desde que usted ve dos peleando y hay 25 personas, Mirando. las 25 terminan peleando. Sí, se van contagiando. Entonces, por eso es que la violencia es tan peligrosa. Ahora nos encontramos gente hablando, bueno, que asaltando bancos, pero ¿quiénes están asaltando bancos? Organizaciones precarias, grupos precarios de muchachos que salen a ver dónde van a hacer un atraco sin ningún plan, sin ningún esquema, Exacto. ni siquiera de retirada, y pues aprovechan una oportunidad de una entidad bancaria que no tiene los dispositivos de seguridad, no tiene el personal de seguridad, no está preparada para prevenir, apenas para reaccionar con unas cuantas camaritas para luego empezar la persecución, porque aquí nunca se ha pensado en la prevención, sino en la persecución. Y entonces, o sea, somos reactivos por cultura natural. Entonces, ahora todo el mundo se está acabando, que los atracos, que los tales, pero fíjese a ver si son novatos, que la policía en menos de 24 horas los detecta y utiliza los métodos muchas veces no santos que debería aplicar para la persecución penal. Son tan novatos que alquilan un vehículo y dejan el vehículo alquilado en el lugar del hecho. Se cometieron errores O sea, nimios de niños. de niños. Yo estuve reunido con el exdirector de la Policía Científica, el general Héctor J. Díaz, que es un científico de la criminología, y estábamos nosotros estudiando los patrones y a la verdad llegamos a la conclusión que son rateros que han saltado a Asaltantes de banco. asaltantes de banco, sin conciencia ni siquiera de lo que están haciendo. Te das cuenta que después que asaltan un banco van a dormir a su casa. Sería que fue una película que lo motivó o algún tipo de obra de teatro que hacía el cabecilla principal porque era un actor. Sí, Y parece que se emocionó con algún tipo De papel. de papel, en La Casa de Papel, o de parece esa que él película. consumía mucho Netflix. No Mucho se Netflix. desdobló bien. Así es. Y lo llevó a la Ahora, práctica. Profesor, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial para seguir dando detalles de todos estos temas, porque realmente, como decíamos al inicio, la sociedad está preocupada por tantos actos de violencia, tanto de feminicidio como también actos en la calle de manera corriente. Vámonos a publicidad y regresamos con más temas aquí en este programa con el profesor Daniel Pou. Vamos arriba. Bien, ya de regreso aquí en la entrevista con el profesor Daniel Pou. Antes de irnos a la pausa, Javier tenía una pregunta que iba a hacer el Así profesor. es. Adelante. Daniel, hablan de los dirigentes políticos de oposición hablan de que se puede, no es necesario modificar la Constitución en este momento, que primero es el plan de la reforma fiscal, otros proyectos de leyes que están atrasados en el Congreso Nacional y por último lo que sería la modificación constitucional. A todo esto, al día de hoy, nadie sabe ni en qué consiste la reforma constitucional, ni en qué consiste la reforma fiscal, y nadie sabe qué es lo que quiere hacer el presidente de la República, porque no ha llegado a las cámaras legislativas. Bueno, el presidente ya ha ofrecido algunas pinceladas. Pincelada no es realidades. No, pero por lo menos todo el mundo sabe dónde va. A la gente del pueblo le ha El inculcado. Consejo Jurídico dijo que ya había recibido autorización, para Autorización. ir dándole forma. Correcto, Claro. sí, eso es un proceso. Claro. Y sobre todo la reforma constitucional, que es la parte que más tiempo lleva, porque eso es un consenso de muchos sectores importantes de la sociedad. La reforma fiscal es un consenso que sí va a incluir a sectores llanos y medios de la sociedad, pero también hay un gran peso por el sector empresarial. Ya hoy salieron los
hoteleros diciendo que a ellos no se les puede tocar, que ellos quieren seguir todavía bajo el patrocinio del Estado, gente que tienen 20 años trabajando. No, 40. Bueno, yo 40, Pero pero desde que se declararon los polos. entonces, polos desde turísticos. mi punto de vista, oye, desde mi punto de vista, una constitución en cierta medida es un proyecto de nación. Yo estoy de acuerdo con que se trabaje la reforma fiscal, con que se trabaje la constitución. Hay muchas cosas que hay que irla trabajando. No sé por qué, y luego ajustarlas, ¿verdad? Para que no haya temas de inconstitucionalidad después que se apruebe la nueva reforma constitucional, porque en este país ya conocemos de eso. Y yo creo que estos 4 años van a ser los 4 años que van a marcar la pauta de lo que es la transición del modelo político institucional de nuestro país. El presidente de la República ha dado y dio a conocer que es muy difícil hacerlo en un momento de toma de posesión o antes de tomar la posesión, de que no se va a reelegir. Eso ha causado a que muchos dentro del propio partido estén aspirando a la posición presidencial. Eso me gustaría saber, ¿es bueno o es malo en el inicio de un gobierno? Porque hay muchos que dejan de trabajar sus labores como funcionarios en las instituciones y eso lo que hace es bajar su productividad, porque muchos se dedican ya a la política desde ahora. Entonces, me gustaría saber si es bueno o es malo bajo sus conocimientos políticos. No, mira, eso es negativo. Es negativo. De hecho, el presidente los otros días, yo lo estaba escuchando. Yo a veces escucho al presidente y él dice, tiene muchos discursos entre líneas que lamentablemente nuestra prensa no está en capacidad de procesar. Y los otros días él insinuó que el que vaya a ser candidato, que vaya preparando su licencia para que el puesto lo ocupe otro. Daniel. Doctor Balcácer. Mira, la reforma constitucional, de mi punto de vista, y quiero que tú me lo analices, yo creo que debiera dejarse para última instancia. Porque la reforma constitucional, desde cualquier punto de vista que se vea, va a dividir los posibles acuerdos o concertaciones que puedan existir entre la oposición y el gobierno. Yo creo que en este momento la reforma fiscal, la reforma de salud, que son todas una misma, la reforma de la educación, yo creo que sería el paso más importante. Y te preguntaría, ¿tú crees que dada esa situación el gobierno no debiera dejar de estigmatizar a aquellos que han ocupado la presidencia de la República, a aquellos líderes de la oposición, para poder tener un acercamiento efectivo que vaya en bien del pueblo dominicano? Bueno, doctor Balcácer, yo le voy a decir algo. Lo del orden de los factores, Como usted quiera. eso es un tema No altera el producto. que podría, yo estoy de acuerdo con que se empiece con la reforma fiscal, porque creo Y que... con otra cosa más importante que hay. Sí. No, pero creo que el tema de la... propongo que sea la reforma fiscal, porque la reforma fiscal es lo que va a determinar la holgura del traje. Entonces, y aparte de eso, yo creo que del 2010 hasta ahora se ha discutido tanto que yo creo que prácticamente todos los sectores están diagnosticados y proyectados. Pero sin embargo, el presidente de la República ha sido bastante hábil en el sentido de que ha visto que la oposición se opone a la reforma fiscal en el consenso. Y de esta reforma fiscal necesita el consenso de todos los sectores políticos, sector privado y los demás sectores de la vida pública nacional. Sin embargo, el presidente de la República dice ayer en la semanal que él no va a matar la gallina de los huevos de oro. Respondiéndole a Luis Manuel. Diciendo que él va a empezar primero porque hay muchas exenciones y muchas situaciones con zonas francas, turismo, Hay que muchos son incentivos. lo que mantienen esos incentivos, y él prefiere, como tiene que consensuar con muchos sectores, él prefiere arrancar con la constitucional, la reforma constitucional, que en segundo plano empezaría después
con la reforma fiscal cuando los sectores se pongan de acuerdo? Bueno, eso podría ser una táctica. Yo no lo comparto mucho. Yo creo que la reforma constitucional va a ser un elemento subyacente transversal a todos los procesos. O sea, sobre lo que se proyecta como reforma constitucional serían los cimientos para las demás reformas, pero deben de trabajarse en, ¿cómo podríamos decir?, en espacios cerrados, para que no haya una contaminación de una con otra, aunque indiscutiblemente la reforma constitucional es la más transversal de todas, porque esa va a impactar a todos los sectores. Pero el tema de la reforma fiscal es un tema, mira, es un tema sumamente técnico. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene la reforma fiscal? Es que tú dices, ¿cuánto tú vas a obtener por aquí? ¿Cuánto tú proyectas? ¿Cuánto tú impactas a ese sector? ¿Cuánto más va a tener ese sector que invertir para obtener los mismos resultados? O sea, todo eso se resuelve hoy en día con modelos matemáticos muy fáciles de aplicar. Ahora, Daniel. Ahora, ¿qué te digo? Ahora, lo constitucional es una reforma política, eminentemente política. En este momento no es lo más importante. En este momento no es lo más importante, aunque tiene algunos puntos neurálgicos. Es como sucede con la reforma de la policía. A la policía la metieron en la Constitución del 2010. La trajeron por los cabellos, como si fuera un órgano constitucional. La policía es una dirección. Una dirección, y la meten en la Constitución, que ustedes no sé si han leído la parte de la Constitución donde habla de la policía. La policía la define como una compañía de guachimanes. Es un cuerpo civil armado y profesional. Sí, correcto. Eso no es la policía, señores. A la policía, dentro del contexto, hay que definirla en su relación con el Ministerio Público y los demás órganos del Estado que tienen que ver con lo judiciable y con la seguridad. Entonces, por ahí voy, para que tú veas lo desarticulado. Nosotros vivimos en un Estado que está totalmente desarticulado, porque son la suma de muchas piezas, de muchos retazos que no tienen coherencia ni consistencia. Y por otro lado es que un órgano del Estado tiene que potencializarse con otro. Eso es un tema que tenemos. O sea, tú no puedes pensar la policía al margen del Ministerio Público. No. Hoy en día la policía asume el rol del Ministerio Público. Ya que usted toma el tema de la policía, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, comunicó que a partir de junio ahora van a entrar 20,000 policías en la segunda parte de la reforma. ¿Cuál fue la primera parte de la reforma? Que se podía decir, porque van a estar muchachos jóvenes más preparados, con otro tipo de... Es así, usted que estuvo presente asesorando a la policía. Pero yo no sé por qué hacen ese tipo de argumento. Olvídate, si tú tienes un proyecto, en cualquier proyecto, una empresa, lo que sea, las partes del proyecto van a estar determinadas por el tipo de avance tecnológico y capital humano que tú vayas agregando. Pero tú meter 10,000 policías más, 20,000 o 20,000, lo que tú quieras, sí, en una institución que es disfuncional con los propósitos para los cuales fue creada. Entonces, tú luego que vas a crear ahí una vorágine de policías confundidos que acaban de salir de la academia, egresados, donde le enseñan todos los preceptos del Estado Social y Democrático de Derecho y cómo ellos tienen que actuar en función de todo eso. Y se van a encontrar con una policía disfuncional que tiene una relación anómala con el Ministerio Público, con el sistema de justicia, y que tiene un alto sentido de discrecionalidad para actuar de manera independiente. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Pero es cuando a mí me hablan, yo he estado involucrado en todos los intentos de reforma policial que se han dado en este país desde la del 2003, 2002, 2003, en los tiempos de Hipólito. Y el problema es que la gente cree aquí y considera, primero, hay una confusión entre legislación, que es legitimidad, con políticas públicas.
Las legislaciones no son más que el marco de legitimidad de las políticas públicas, pero el instrumento para el transformador es la política pública. Aquí no hay ninguna política pública en términos de seguridad. Así es. Ahora, Entonces, tú estás modernizando una policía o transformándola. Yo siempre dije que era transformarla, que la palabra reformarla no cabía porque tú reformas lo que funciona con ciertos defectos, con cierta disfuncionalidad. Pero la policía abandonó sus valores misionales hace mucho, entonces hay que reencauzarla. Entonces, tú te vas a encontrar ahora con 10.000 policías jóvenes, con jefes, con superiores que piensan a lo viejo, en el esquema de la vieja policía. Y eso va a crear un problema de distorsión tremendo. Entonces, el proceso de transformación de la policía es un proceso, fíjate, cultural. Es un proceso funcional y es un proceso estructural. y social también. Y social. Cuando estaban hablando de la transformación de la policía, le dije, pero que ustedes no pueden hablar de planes, y se lo dije al grupo que trabaja como quien, ustedes no pueden hablar de un plan de formación de policía cuando ustedes no tienen una doctrina policial definida. La doctrina es la que lo va a guiar todo, va a ser la filosofía de la policía. Entonces aparecen unos fenómenos de aquí, del extranjero. No, que tenemos un método, pero el método es un recurso administrativo. No es el recurso intelectual de la doctrina, de lo que conlleva, de la parte filosófica de la doctrina. Entonces, porque yo tomo un policía colombiano, un policía argentino y un policía norteamericano, y cuando tú escuchas el enfoque doctrinal que cada uno tiene, y yo todos los días converso por teléfono con policías de diferentes latitudes del mundo, la visión que se tiene del mismo hecho, dependiendo del tipo de doctrina que haya asumido el cuerpo policial, son totalmente diferentes, pero tienen que ser unívocos al sistema de justicia del país. Claro. Ahora, Daniel, la Constitución del 2010 es... La reforma, porque es la misma de 1844. No. La Constitución del 2010, como la conocemos, es algo superior a lo que fue la que todos nosotros, nuestra generación, tiene como nostalgia, que fue la del 63, la de Bosch del 63. A esta Constitución del 2010 le faltan más de 50 reglamentos para aplicarla en todo su valor. Y sin embargo, por intereses, por luchas de intereses, no se han aplicado esas normas, esos reglamentos ni esas leyes. No se han elaborado. No se han elaborado ni se han trabajado. Entonces, la pregunta es... Eso salvó y ayudó a poder empezar a darle un giro a la policía, porque las leyes de aplicación de la ley de policía, de la ley orgánica de la policía, que es una ley que requiere las 2/3 partes para ser modificada, pues sí, óyete esto. Como no se habían hecho los reglamentos, ahora se están haciendo reglamentos que establecen una serie de carpintería, de carpintería mínima entre lo que dice la ley y lo que desea el cuerpo de transformación. O el poder político. Sí, o sea, pero todavía tú cuando llegas a un determinado punto te vas a encontrar con una ley que tú la vas a tener que modificar porque te presenta obstáculos. Entonces, si esa ley, la ley madre, que es la Constitución, todavía no se ha podido aplicar 14 años después de haberse promulgado, salvo el parto del 2015, pero no se ha podido terminar de aplicar por la falta de reglamento, ¿no es mejor trabajar esos reglamentos, dotar, fortalecer a la Constitución antes que modificarla con las aspiraciones del presidente? Bueno, como lo que se va a modificar es una parte de la Constitución, tú no puedes ponerte a trabajar ahora reglamento por una parte de la Constitución que se vaya a modificar. Claro. No lo puedes hacer. Ahora, las partes de la reforma constitucional del 2010 que sobrevivan,
habrá que hacerle sus reglamentos para entonces empezar a aplicarla con plenitud. Porque, oye, una ley que no tenga vocación de aplicación no es una ley. Daniel, Dígame, doctor Bacase. en los últimos 30 días han habido 2 asaltos en República Dominicana. Sí. Hay asaltos de chelito por ahí, pero importante, el Banco de Reservas en Santiago y el Banco Popular aquí. En el Banco de Reservas de Santiago hubo un muerto, un señor que estaba esperando a su esposa. Sí. En el asalto al Banco Popular, en la capital, no hubo muerto, aparentemente no hubo maltrato físico. Me pregunto yo, ¿hasta dónde la diferenciación de la ley que se le debe aplicar a esos asaltantes? Los de Santiago todos fueron agarrados vivos y de los 5 o 6 de aquí, dicen que hay más por ahí, hay 2 que enfrentaron aparentemente a la Policía Nacional y fallecieron. ¿Cómo usted entiende que deben ser enfrentados? Porque son 2 tipos de figuras, los asaltantes. Sí. Mire, con relación a los de Santiago y los de la capital, hay indiscutiblemente unos tonos que son elementos diferenciales. Primero, la violencia que desarrolló el asalto de Santiago, porque el asalto de Santiago fue un asalto que se hizo sobre la base de un secuestro. Oigan bien, sobre la base de un secuestro, secuestran a un señor para quitarle el vehículo, pero se lo llevan a él para el atraco. Y hasta la policía lo tiene 3 días preso, siendo víctima 2 veces, porque lo secuestran y encima de eso lo llevan a un asalto. O sea, cosas que parecen fantasías. Los de aquí, parece que al ser muchachos más urbanos y de más nivel social, pues primero fue todo un acto de improvisación. Es lo primero. Ellos ni siquiera sabían la hora del transporte de valores del banco. No, ellos no habían estudiado nada. De hecho, se dice que ellos iban a asaltar otra sucursal, pero cambiaron de sentido porque parece que había mucha gente. Ellos no querían mucha gente. Entonces cambiaron y fueron y eligieron a otra. Eso es una cuestión impensable, un atraco de esa magnitud. Es indiscutiblemente que cuando hay homicidios, el peso de la ley tiene que ser más severo. ¿Por qué? Porque hay pérdidas de vida. No es por la cantidad de dinero. El dinero es una cuestión que la repone el seguro, pero una vida humana no la repone nadie. Y porque un asalto a un banco también es igual a un asalto en una discoteca o en claro, un lugar. Es a cualquier sitio. Todo debe de juzgarse la calidad de las armas que usen y si hay, como usted dice, hay un muerto, 2 muertos. En el de Santiago ya había una persona reincidente. Eso es otro elemento agravante. Y aparte de eso, el tercer elemento más agravante fue el uso de armas de guerra. Sí. Fusiles. E ilegales. Todas. Sí. Aquí fue Así ilegales es. también. Así es. Aquí fue un asalto de pistola en un recinto bancario que ni siquiera el vigilante estaba armado. Yo no sabía eso, me enteré esta mañana que el vigilante, primero era un señor de mucha edad. 70 y pico de años. Sí, y luego ni siquiera estaba armado, o sea, él no podía oponer resistencia. Él era un símbolo ahí de la seguridad nada más. Y indiscutiblemente que los de la capital, los de la avenida Luperón, del Banco Popular, operaron más con un criterio de factor relámpago. Pero dense en cuenta que en ambos sentidos, los dos dejaron pistas. El de Santiago dejar abandonado un carro alquilado. Sí. Los de aquí también fueron en carro alquilado, pero el alquiler del carro, del vehículo, se siguió la pista. Pero parece que la pista también se siguió producto de el recorrido que hicieron ellos, que fueron seguidos por las cámaras de vigilancia. Pero fíjense, a ver, no hay robo perfecto. Ahora, de que fueron improvisados, los dos fueron 2 atracos improvisados. No hubo planeación de nada. No son profesionales ni nada que se parezca.
El peligro de esos tipos de aventuras criminales es que, y por suerte esta vez no sucedió así, es que suelen ser sangrientos. Así es, vámonos a irnos a nuestra segunda pausa comercial y luego retornamos con más de esta entrevista. Vamos arriba y regresamos. Bien, y continuando con nuestro programa en 3 puntos, esta interesante entrevista con el profesor Daniel Pou. Está abierto, va a decirte se va adelante. Así es. Daniel, en Centroamérica, nosotros somos parte de Centroamérica y el Caribe, se da la situación de micros asaltos, micros secuestros. ¿Tú no crees que eso pueda llegar a la República Dominicana de Centroamérica? Bueno, los secuestros express que se practican en Guatemala, Honduras, El Salvador, todos esos Nicaragua. sitios, aquí se empezaron a practicar y se desistió. Primero porque aquí las partes urbanas tienen mucho más movimiento que en Ciudad de Guatemala, que en San Salvador, etcétera. Y allá ya prácticamente eso se descartó. En México se usan mucho, pero en México eso es una industria paralela como cualquier otra industria. Aquí eso no apetece mucho. Primero porque la mayoría de la gente aquí difícilmente anda con una tarjeta en la calle de una cuenta que tiene mucho dinero. La mayoría de la gente lo que tiene es una tarjeta de una cuentecita que tiene 5,000 pesos para desenvolverse en cualquier sitio, pasar por el supermercado. La mayoría de la gente que yo conozco, la tarjeta de sus cuentas grandes no tienen ni tarjetas para evitar clonación. Y evitar situaciones. Sí. Así es. Y las tarjetas grandes que tienen son de tarjeta de crédito, pero tú sabes que de tarjeta de crédito la mayoría de la gente no le pone clave para sacar dinero porque los intereses son altísimos, a nadie se le ocurre tomar. Así es. Profesor, ahora mismo se dio una evaluación de Gallup internacional de todos los presidentes de la región. El presidente Luis Rodolfo Abinader queda en segundo lugar después de Bukele. Eso le da un valor al presidente de la República en este momento donde prácticamente ya no va a ser presidente, pero sí eso es un sello que le pone el presidente Luis Abinader para continuar. Puede desistir después que dice que no va a terciar otra vez por el proceso electoral y que grupos que a veces los presidentes no se mandan, sino hay grupos que te impulsan a que pueda desistir de sus ideas. Mire, yo le voy a decir, eso es una evaluación que se hace con miras de alguna manera, a evaluar los proyectos presidenciales. Eso es un gafete, una distinción. Qué bueno que República Dominicana tiene el segundo presidente más valorado de la subregión. Y vamos caminando. Nayib Bukele tiene el número 1, mas sin embargo hoy le sacaron que tenía 310 personas que habían perdido la vida en las cárceles de El Salvador. 310 personas que han perdido la vida. Muchos de ellos sin condena, sin sentencia condenatoria, ni ningún tipo de mecanismo legal que lo vincule para la pérdida de la libertad. Pero él ha declarado que en El Salvador él tiene que hacer eso y que los derechos humanos allí no van a tener asidero. Y aparentemente él ha demostrado, según lo que uno ha podido ver, que en El Salvador se puede salir a cualquier hora y hoy en día existe cierta seguridad. Sí, yo estoy muy vinculado con El Salvador. Pero es cierto eso entonces.
No. Él tiene una buena maquinaria de prensa. Hay zonas de El Salvador donde él no ha podido lograr eso. Él ha recogido los principales centros urbanos, algunos pueblos cercanos a la capital, como Quesaltepec y esas cosas, que tampoco han sido los pueblos más violentos. Okay. Pero eso no es cierto en su totalidad. Él ha bajado, pero también hay un problema, que hay personas privadas de libertad que no tienen ningún expediente, ni es posible hacérselo. El único expediente que pueden tener es un tatuaje. En El Salvador tenían tatuaje antes hasta los niños de 5 años. O sea, y eso no es un elemento suficiente. Pero un 92% de valoración no es muy alto. ¿De? 92% de valoración. Usted sabe, usted quiere que le diga una cosa, mi querido amigo. Hay que tener cuidado de no contaminarse con el populismo. Porque al momento que tú me hables de que hay una alta aprobación presidencial y hay un gran déficit en lo que es la observancia del Estado de Derecho, yo tengo grandes preocupaciones. ¿Será un pichón de dictador? Él es una mezcla de autoritarismo populista. Un autoritarismo populista que puede devenir en un régimen como el de Daniel Ortega. Claro, Daniel Ortega. Entonces, lo que pasa está que eso es un embrión que se va desarrollando con el tiempo, va moldeando podríamos decir, su nicho, y cuando tú vienes a ver, el hombre tiene 10, 12 años e inamovible en el poder. Entonces, sobre todo que él se religió ahora como presidente violando la Constitución del Salvador. Claro, vamos a irnos a nuestra pausa comercial, última pausa comercial. Profesor, para continuar, porque hay temas todavía que todavía están bien calientes y usted no lo ha tocado, y esto lo vamos a hacer después de la pausa. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya en nuestra última pausa comercial para todos aquellos que se integran en este momento, estamos con el profesor Daniel Pou, tratando todos estos temas nacionales e internacionales en política y situaciones que ocupan y preocupan también a los países, como también otras cosas importantes que también favorecen y la estamos discutiendo la noche de hoy. Adelante, Guille. Daniel, el presidente Luis Abinader ha demostrado que no tiene una fecha como la mayoría de los presidentes de antes, 27 de febrero, 16 de agosto, para hacer cambio de lugar. Mas, sin embargo, este 16 de agosto es un 16 de agosto especial porque empieza un nuevo periodo presidencial. Sin embargo, él ha dado toque de cambios. ¿Usted cree que el presidente se va a quedar con la mayoría de los funcionarios que están en este momento con él? ¿O usted cree que él podrá dar un fuerte remenión a la mata, cambios importantes en el próximo gobierno? Él va a hacer cambios, pero graduales. Él puede. Recuérdese que en el PRM hay dos tendencias. Y hay muchos cambios que hay que negociarlos. Porque no podemos hablar de que... Hay dos tendencias. Hay dos tendencias. La de Hipólito y la de Luis. Y la de Luis Abinader. Y si usted observa el gabinete actualmente, usted verá cuál 50-50. No tanto. Pero viceministro, Hipólito tiene muchos viceministros. Muchos cónsules. Muchos cónsules, esas cosas. Pero no ministros, sobre todo, porque la gente del sector de Hipólito, ya la mayoría son personas entradas en edad que nadie quiere tirarse sobre los hombros un ministerio, porque a la verdad que yo he visto a Chu Vázquez trabajando y a mí me da hasta preocupación las cosas que tiene que hacer un ministro en este país. Uno de los problemas que a veces tienen los ministros es que los viceministros que tienen no apuntalan mucho, sino que son parte de la distribución. Bueno, a veces porque no lo dejan que lo hagan. Pero también por los celos. Por los celos. Acuérdese cómo se nombran aquí los viceministros. El presidente tiene una parte, el ministro que entra tiene otra cuota
Y las negociaciones políticas, ¿verdad?, con sectores externos, muchas veces al partido de gobierno tienen otra cuota. En 2 minutos que nos quedan de programa, profesor. Yo quería hacerle una pregunta, Flavio. ¿Zorrilla Osuna va o no va para el gobierno? Zorrillo Osuna, y está vivo. Sí, dime. La pregunta que debemos hacer es, han creado muchos comentarios lo que fue la reunión que tuvo el expresidente Danilo Medina con el Comité Central de llamarles ratas a los que se han ido del partido, los que han traicionado y que de adentro también han traicionado el partido. Que no era un vocabulario muy usual en Danilo Medina. ¿Qué está pasando con todas estas cosas en el proceso político del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, te voy a decir, esos son de las manifestaciones que yo le digo que los políticos dominicanos no están en capacidad de entender el proceso por el que están transitando. Ellos tienen el problema de que ellos engendraron monstruos que ahora lo están devorando a ellos. Y en el PLD sucedió eso. O sea, y es una situación generalizada. Y se va a reproducir después en el resto de los partidos. En el PLD se produjo con mucho mayor fehaciencia por una cosa que es muy particular. Es que el PLD, en estas elecciones, la cercanía del PLD con la fuerza del pueblo era tan tangencial que en un momento determinado era difícil diferenciarlos. Por ejemplo, usted vio la votación de las elecciones municipales. El PLD duplica a la fuerza del pueblo y en las presidenciales Leonel le vendió la idea de la segunda vuelta a los PLDistas. Ellos la compraron porque ellos deducían que si había segunda vuelta, Leonel iba a tener que negociar con ellos. Pero no se dieron cuenta que no iba a ser así. Porque al igual que en el 2020, ni divididos, ni sumados los dos que están divididos, podían ganar las elecciones. Así es. Profesor, muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros. Siempre usted atendiendo a nuestro llamado para compartir todos estos temas de conocimiento que usted tiene sobre la política nacional e internacional y compartirla con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes solo resta decirles buenas noches, pásenla bien. Buenas noches. Hasta mañana.